Hola, buenos días. Soy Ángel Aguinaga, profesor de programación de CIBSA Bilbao, y este es el cuarto vídeo de la serie de vídeos que estamos haciendo dedicados a los fundamentos de programación. En el vídeo de hoy vamos a introducirnos en lo que son las estructuras repetitivas, también conocidas como bucles, que nos van a permitir hacer que nuestros programas puedan repetir una determinada tarea varias veces o hasta que se cumpla una determinada condición para evitarnos tener que repetir el código. Así que vamos a verlo. En los vídeos anteriores hemos visto lo que eran las estructuras de control condicionales y cómo éstas nos permitían bifurcar la ejecución del código en función de condiciones. De esta manera conseguíamos hacer que un programa hiciera diferentes tareas en función de si se cumplían ciertas condiciones o no. A continuación vamos a ver lo que son las estructuras repetitivas, también conocidas como bucles. Estas estructuras lo que nos permiten es hacer que una determinada parte de nuestro código se ejecute varias veces sin necesidad de que nosotros tengamos que repetir el código. Cada una de estas ejecuciones es lo que se llama una iteración. Dentro de las estructuras repetitivas podemos además encontrar dos grupos importantes, las indeterminadas y las determinadas. Las estructuras repetitivas indeterminadas son aquellas en las que no se conoce cuántas veces tendrá que ejecutarse el código, sino que depende normalmente de alguna condición que tiene que evaluarse cada vez que se ejecuta el código para ver si hay que continuar el bucle o no. Por otro lado, tenemos las estructuras repetitivas determinadas, que son aquellas en las que se conoce de antemano cuántas veces tiene que ejecutarse el código. Primeramente, vamos a centrarnos en el estudio de las estructuras repetitivas indeterminadas. Como hemos dicho, este tipo de bucles se utilizan cuando no sabemos cuántas veces tiene que ejecutarse algo en el programa, sino que esto viene determinado por una condición. Esta condición tiene que evaluarse cada vez que se ejecuta el código que está dentro del bucle, y puede determinar si el bucle debe continuar o si debe terminar. En el caso de que sea una condición que determina cuando es cierta que el bucle tiene que seguir ejecutándose, estaríamos ante lo que se llama una condición de continuidad, que normalmente va asociada a la palabra clave mientras. Veamos el siguiente ejemplo de esta situación. Supongamos que nos indican que tenemos que llevar libros a un armario mientras haya espacio. En este caso, si nos fijamos, no nos están indicando cuántas veces tenemos que realizar la tarea que debe repetirse, que es llevar libros al armario, sino que simplemente nos indican una condición para comprobar si tenemos que continuar o no, que es que haya espacio. En este caso tenemos una condición de continuidad, es decir, una condición que tiene que ser cierta para que la operación continúe. Mientras haya espacio en el armario, nosotros seguiremos llevando libros, es decir, la repetición continúa. Sin embargo, en el momento que la condición se torne falsa, entonces ya el bucle termina. Ya no llevamos libros al armario puesto que no hay espacio. Por otro lado, la condición también puede determinar que el bucle termine. Estaríamos hablando entonces de lo que se denomina una condición de terminación, que normalmente va asociada a la palabra clave hasta. Veamos el siguiente ejemplo de esta situación. Supongamos que ahora nos indican que debemos llevar libros al armario hasta que éste esté lleno. En este caso, al igual que en el anterior, no nos están indicando cuántos libros debemos llevar al armario. Solo nos están dando una condición que determina cuándo el bucle debe terminar. Esto es lo que se denomina una condición de terminación. De modo que el bucle seguirá ejecutándose hasta que se alcance la condición, hasta que ésta se vuelva cierta, es decir, que el armario esté lleno. En función del tipo de condición que utilicemos para determinar el fin del bucle, tendríamos dos tipos distintos de estructuras repetitivas. El primer tipo de estructura repetitiva que vamos a ver es el repetir hasta. Este tipo de bucle indeterminado se caracteriza por el uso de una condición de terminación, la cual hace que el bucle siga ejecutándose hasta que esta condición se torne cierta. Se caracteriza además porque la condición siempre se evalúa después de la ejecución del código contenido en el bucle, de manera que siempre se ejecutará al menos una vez el código contenido en el mismo. Este tipo de bucle se utiliza para implementar tareas que deben repetirse un número indeterminado de veces, pero que al menos se tienen que realizar una vez. Supongamos que queremos hacer una aplicación en la que el ordenador le solicita al usuario una serie de importes y que por cada importe le indique si quiere introducir el siguiente o no. De manera que una vez que el usuario indique que ya no quiere introducir más importes, éste le muestre el sumatorio total de todos los importes introducidos. ¿Cómo podríamos hacer este código? Bueno, pues para ello vamos a utilizar la estructura repetitiva repetir hasta. La seleccionamos en la barra de herramientas
y la colocamos. Y aquí vemos el algoritmo básico de la estructura repetir hasta. Como vemos, la condición está en la parte inferior, es decir, se ejecuta tras lo que es el bucle, al final del bucle. Por lo tanto, se trata de una estructura repetitiva 1 a n, es decir, que en el mejor de los casos, el interior del bucle se ejecutará siempre al menos una vez. A continuación tenemos que ver qué es lo que tenemos que poner dentro y fuera del bucle. Para empezar, hemos dicho que la aplicación tiene que ir acumulando los importes que el usuario introduzca. Luego tenemos que definir una variable precisamente para esos valores. La podemos llamar, por ejemplo, total. Esa variable tenemos que inicializarla al principio, antes de entrar al bucle, porque solo se tiene que hacer una vez. Así pues, cogemos y colocamos antes la asignación de una variable total a la que le vamos a dar el valor 0. A continuación, vamos a ver lo que tenemos que colocar dentro del bucle. ¿Qué es lo que se repite en este programa? Lo que se repite es, por un lado, mostrarle al usuario un mensaje solicitándole el importe. A continuación, tenemos que recoger el importe. De seguido, lo que hay que hacer es acumular ese importe en la variable total, precisamente para que se vayan sumando todos los importes que el usuario vaya introduciendo. Con lo cual, añadimos una asignación en la cual a la variable total le asignamos lo que ya valga más el importe introducido por el usuario, de manera que cada vez que se ejecute esta sentencia, el valor de esta variable irá incrementándose con el valor que vaya aportando la variable importe. A continuación, ¿qué es lo siguiente? Preguntarle al usuario si quiere continuar, con lo cual mostramos otro mensaje. ¿Desea continuar? SN. Y recogemos la respuesta. Y aquí viene ahora la parte de la condición, en este caso la condición de terminación, que será la que determine si el bucle termina o no. Bien, dado que es una condición de terminación, es decir, estamos ante una condición hasta. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿hasta cuándo se va a repetir este bucle? Bueno, pues este bucle se repetirá hasta que el usuario indique que no quiere continuar. Por tanto, la condición que deberíamos indicar aquí es que respuesta sea igual a no. Cuando esta condición sea cierta, es decir, que el usuario ha indicado que no quiere continuar, el bucle termina, con lo cual la ejecución seguiría más allá. Si indica, por ejemplo, que quiere continuar o cualquier otra cosa, pues el ordenador entendería esta condición sería falsa y volvería la ejecución a la parte de arriba, con lo cual solicitaría otro importe y volvería a empezar. Por último, cuando salga, ¿qué es lo que nos queda? Pues cuando la ejecución salga, lo que nos queda es simplemente mostrar el total. Importe total. Y aquí añadimos la variable total. Con lo cual, el código nos quedaría de este modo. Vamos a ejecutar este código paso a paso. Vemos que la ejecución llega a la variable total, la inicializa 0, nos pide el importe, introducimos por tanto el primer importe, pongamos por ejemplo 100. Se ejecuta la siguiente sentencia, nos muestra el siguiente mensaje, desea continuar. Supongamos que digo que sí quiero continuar. ¿Qué es lo que va a suceder? Al haber dicho que sí, que quiero continuar, la variable respuesta, su valor no es n, con lo cual esto no es cierto. Con lo cual la ejecución volverá a subir y volverá a mostrarnos el mensaje importe y solicitárnoslo. Vamos a ver. Efectivamente vemos como al poner que respuesta sí, la condición no es cierta, vuelve a subir y nos vuelve a solicitar el siguiente importe. Supongamos ponemos 200, nos vuelve a hacer la pregunta y aquí pues volvemos a decirle sí o podemos decirle nuevamente no. Supongamos que le decimos que no queremos continuar. ¿Qué sucederá entonces? Bueno, al haber dicho no, la variable respuesta, su valor será exactamente n, con lo cual esta condición será cierta. Al ser cierta, la ejecución seguirá para adelante, terminando el bucle y nos mostrará importe total. Y efectivamente, ahí vemos cómo el bucle termina, el programa nos muestra el importe total y la ejecución llega a su fin.
Y aquí vemos ahora cómo quedaría en código el algoritmo que acabamos de hacer. Vemos cómo tenemos la estructura repetitiva que va entre la palabra clave repetir, a continuación todas las sentencias de código que están incluidas dentro del bucle, todas ellas tabuladas, y al final la sentencia hasta que va seguida de la condición que determina cuando el bucle termina, la condición de terminación. Todas las líneas que están antes y después del bucle no se verán afectadas por este y se ejecutarán una única vez siguiendo el orden habitual de ejecución. El siguiente tipo de estructura repetitiva que vamos a ver es el repetir mientras. Este tipo de bucle indeterminado se caracteriza por el uso de una condición de continuidad, la cual debe ser cierta para que el contenido del bucle se ejecute. Se caracteriza además también porque la condición en este caso siempre se evalúa antes de ejecutar el contenido del bucle, como consecuencia de lo cual podría no llegar a ejecutarse ni una sola vez si de primeras la condición no se cumpliese. Este tipo de bucle se emplea cuando tenemos una operación que debe repetirse un número indeterminado de veces, pero que debe darse una condición previamente para que pueda ejecutarse al menos una vez. Supongamos ahora que queremos hacer una aplicación en la que al usuario se le solicite una contraseña, de manera que si éste la introduce incorrectamente, el ordenador le indique que ha cometido un error y que vuelva a intentarlo, y que esto se repita hasta que el usuario la introduzca bien, momento en el cual pues, le dé un mensaje de bienvenido. ¿Cómo podríamos realizar esta aplicación? Bueno, pues vamos a necesitar evidentemente una estructura repetitiva que es la que se va a encargar de volverle a solicitar el usuario la contraseña mientras éste la esté introduciendo incorrectamente. Así pues, para ello lo que vamos a utilizar es una estructura repetitiva de tipo mientras. Esta estructura repetitiva hemos dicho que tiene la condición situada al principio, mientras que el código que va dentro de la estructura repetitiva va justo después, con lo cual es una estructura en la cual la condición de continuidad, la condición mientras, se evalúa antes de ejecutar el contenido del bucle, con lo cual estamos ante una estructura repetitiva de 0n que, en el mejor de los casos, podría no llegar a ejecutar nunca el contenido del bucle si la condición de primeras es falsa. Para empezar a hacer este programa, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que se ejecuta al margen del bucle. Entonces, lo primero es solicitarle al usuario pues, la contraseña de manera inicial. Le mostramos el mensaje, introduzca la contraseña y recogemos la clave introducida por el usuario. Bien, a continuación, ¿qué es lo que tiene que repetirse dentro del bucle? Lo que tiene que repetirse dentro del bucle es indicarle que se ha equivocado, que ha cometido un error y volverle a preguntar la contraseña. Con lo cual necesitamos introducir un mensaje que es error, vuelva a intentarlo. Y volvemos a recoger la clave. Bien, esto es lo que se va a ejecutar cada vez que el bucle se repita. Ahora, ¿cuál es la condición para que la ejecución entre aquí dentro? Bueno, pues tenemos una condición mientras. Por lo tanto, este bucle de aquí se tiene que repetir tantas veces como sea necesario mientras el usuario introduzca mal la contraseña. Supongamos que la contraseña es, por ejemplo, CIPSA. En tal caso, la condición sería mientras clave sea distinto de CIPSA. Mientras esta condición sea verdadera, es decir, que el usuario ha introducido mal la contraseña, se le volverá a solicitar, la ejecución volverá a subir y volverá a validar si la clave sigue siendo distinta de CIPSA, en cuyo caso continuaría hasta que esta condición no sea cierta. Es decir, en el momento en que el usuario introduzca de manera correcta la clave, esta condición sería falsa, con lo cual la ejecución saltaría hasta el final y seguiría más allá del bucle, que es el momento en el cual nosotros tenemos que mostrar el mensaje bienvenido. Y el bucle pues, nos quedaría así. Vamos a comprobar si funciona correctamente. Ejecutamos paso a paso. Vemos que la ejecución llega hasta aquí y se queda esperando. Introduzca la contraseña. Bien, supongamos que nos equivocamos.
ponemos cualquier cosa, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, dado que el valor que le he dado a clave, que es lo que he introducido, no coincide con CIPSA, esta condición es cierta, con lo cual la ejecución entrará dentro del bucle y ejecutará, pues, error, vuelvo a introducirlo y solicitará la clave. Le damos Enter y vemos cómo efectivamente la condición, al ser cierta, la ejecución entra del bucle, nos vuelve a pedir la contraseña. Supongamos que ahora la volvemos a introducir mal. ¿Qué es lo que sucederá? Que la ejecución volverá a subir y como la condición sigue siendo cierta, puesto que clave sigue sin ser igual que CIPSA, volverá a entrar para volvernos a pedir la clave. Vemos cómo vuelve a subir y efectivamente vuelve a entrar y vuelve a pedirnos la clave. Supongamos que ahora la introducimos correctamente, es decir, ponemos CIPSA. ¿Qué es lo que sucederá a continuación? Bien, la ejecución volverá a subir y volverá a evaluar la condición de continuidad. En este caso, como la clave que hemos indicado, el valor de la variable clave es CIPSA, esta condición ya no será cierta porque CIPSA no será distinto de CIPSA, con lo cual la condición se tornará falsa. Al ser falsa y siendo una condición de continuidad, el bucle debe terminar, el bucle termina y entonces la ejecución salta hasta el final del mismo. Con lo cual, lo que va a ocurrir es que nos mostrará el mensaje bienvenido. Vemos cómo la ejecución salta y dado que es falso, directamente la ejecución salta hasta el mensaje bienvenido, hasta el final del bucle y termina. Vamos a ver qué es lo que sucedería si ejecutamos la aplicación y indicamos correctamente la contraseña a la primera. Ejecutamos para ello paso a paso. Vemos que el programa nos solicita la contraseña y supongamos que ahora introducimos correctamente a la primera CIPSA. ¿Qué es lo que sucederá? Bien, pues lo que sucederá es que dado que el valor que le hemos dado a la variable clave es CIPSA, pues CIPSA no es distinto de CIPSA, con lo cual la condición se evaluará como falsa y la ejecución saltará al final del bucle directamente mostrando el mensaje bienvenido. Vemos cómo efectivamente la condición se ha evaluado como falsa y la ejecución ha saltado directamente al mensaje bienvenido, con lo que no se ha ejecutado ni una sola vez el código contenido dentro del bucle. Vemos, por tanto, de esta manera como en el bucle repetir mientras, con la condición en la parte superior, tenemos una estructura repetitiva de tipo de 0n en el cual el interior del bucle puede no llegar a ejecutarse ni una sola vez en el mejor de los casos. Vemos a continuación cómo queda en código el algoritmo que acabamos de hacer y aquí vemos cómo tenemos la estructura repetitiva entre las cláusulas mientras y fin mientras con la condición de continuidad y las dos líneas de código que están contenidas dentro de la estructura repetitiva, todas ellas tabuladas. Todas las líneas de código que estén antes y después del bucle se ejecutarán una única vez siguiendo el orden normal de ejecución del programa. Y con esto hemos visto los dos tipos de estructuras repetitivas indeterminadas que vamos a encontrar en la mayoría de los lenguajes. Insistir en que este tipo de estructuras las utilizamos cuando queremos implementar tareas que deben repetirse, pero no sabemos cuántas veces tendrán que hacerlo, sino que depende de una condición que tiene que evaluarse por cada una de las iteraciones.